dos primeras masacres que se presentan en la historia de Bolivia, la masacre de Santiago de Machaca y la masacre de Uncía, tenemos, pese a ser un gobierno con una tendencia clara de antipatía al movimiento obrero, el gobierno de Bautista Saavedra se caracteriza por la promulgación de leyes a favor de la clase trabajadora. Así tenemos en los años 20, marcan el verdadero fortalecimiento del movimiento obrero con la creación de la FOT, la Federación Obrera del Trabajo, que, como les decía en la clase de ayer, fue la célula madre que generaría años después a la Central Obrera Boliviana. En el contexto de la lucha social y popular, el gobierno de Saavedra fue el gobierno que implanta la legislación social en pos a favor de la masa obrera. Como ya citamos en párrafos anteriores, uno de los hechos más negativos que el gobierno de Bautista Saavedra escribiría en su gestión fue la masacre minera de Uncía el año 1923. Como ya dijimos anteriormente, Bolivia se caracteriza en la historia del movimiento obrero como un país bastante sui generis con relación a la clase obrera. Bolivia, a diferencia de otros países, no tenía un desarrollo mínimamente sólido, diremos, de su industria. Los que se convertirían en la vanguardia del movimiento obrero serían los mineros de los diferentes centros mineros pertenecientes a los varones del estaño, que anteriormente también fueron otros mineros dependientes de los mineros de La Plata. Si bien el contexto en la relación obrero-patronal no manifiesta hasta antes del siglo XX conflictos de gran envergadura. No quiere decir con esto que no hubo, pero tenemos que señalar que sí se dan los conflictos de gran envergadura a partir del siglo XX. Es así que empiezan primeros con confrontaciones obrero-patronal, huelgas como la de 1904 en la mina Huanchaca, de propiedad del expresidente Gregorio Pacheco en Leyes, y en 1918 en La Salvadora y Pulacayo, propiedad de Simón Iturri Patilla. Pero el hecho que iba a marcar diferencia en esta situación fue el 1 de mayo de 1923. Ese día, como cualquier otro 1 de mayo en todo el mundo, obreros, mineros, trabajadores, etcétera, etcétera, realizaban en el mundo entero su homenaje a esta magna fecha y en homenaje a esos hombres que fueron masacrados en los Estados Unidos en 1886. Ese día, las federaciones mineras de Yayagua y La Salvadora se reunieron después del desfile del 1 de mayo de 1923 y se creó la Federación Obrera Central de Uncía. Este hecho no iba a generar nada positivo en relación a la parte patronal, a la parte empresarial. Enterados, la parte ejecutiva y los mandamases de arriba, la situación se iba a tornar totalmente peligrosa hasta derivar en los luctuosos hechos de esa fecha. Volviendo al gobierno republicano de Bautista Saavedra Meaya, algo que llama la atención, como ya dijimos, es que la elección de 1925 es ganada por el republicano Óscar Solares,
que era de agrado de Bautista Saavedra. Pero se dio una situación que llamó mucho la atención. En una entrevista o reunión que se dio con el candidato ganador, él manifestó que en pos de los intereses de la patria, su gobierno iba a dar cabida a todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Esto no le gustó a Bautista Saavedra, puesto que ¿qué estaba queriendo decir Solares? Que iba a gobernar con sus correligionarios y también con el aporte de los liberales. De buenas a primeras, y Bautista Saavedra lo convoca al presidente del Congreso de esa época, el profesor Felipe II Guzmán, a quien le dice que él dejaba la presidencia y le entregaba a él para que él anule las elecciones y se constituya presidente interino de Bolivia. Para el profesor Felipe II Guzmán fue caótica la situación. Caótica, sorpresiva, inaudita e infantil. Porque la reacción de Bautista Saavedra en los estudios posteriores que se hizo, se vio que realmente había mucha inmadurez. Lógico, a Felipe II Guzmán le tocó asumir esta situación y directamente asume ese itinerario en la presidencia. Las reacciones políticas no se dejan esperar. Hay intentonas de uno u otro lado para generar convulsión y que derive en su alejamiento, pues esto se declara el estado de sitio. Pero era un gobierno que era de transición, ¿ya? Un gobierno de transición que llevaría a buenos resultados en diciembre de ese año. En el hecho más destacado del gobierno del profesor Felipe II Guzmán está la fundación de la empresa de aeronavegación comercial el 15 de septiembre de 1925, el hoy Aéreo Boliviano, fundada por ciudadanos alemanes que radicaban en Bolivia. Hablamos de la figura de Guillermo Killmann y otros personajes que contribuyeron. Una empresa que estuvo vigente hasta hace 30 años atrás, más o menos, que lamentablemente desapareció, uno por el manoseo político de los gobiernos de turno y también por la parte de sus ejecutivos y trabajadores, que la liquidaron en esa empresa porque vieron que era la gallina de los huevos de oro. A inicios casi a finales de la última década del siglo XX, la empresa tenía una deuda pero descomunal que ningún gobierno iba a asumirla y por lo tanto la empresa dejó de existir más o menos entre el año 1993 y 94, teniendo ciertos matices de poder regresar al despegue como una empresa considerada una de las mejores de América Latina. En lo referente al campo político, el profesor Felipe Guzmán convoca elecciones donde sale claro vencedor Hernando Siles Reyes, que apabulla a su oponente, a Daniel Salamanca Aure, donde se saca en porcentajes casi el 98%. La figura de Hernando Siles es una figura que va a marcar un hito muy interesante. Un presidente que daría muchas cosas, que marcaría hitos, que marcaría posiciones y que al final un error político le costaría su presidencia. Hernando Siles Reyes marca una etapa en la transición entre una y otra generación. En su periodo va a aparecer un ideólogo cochabambino de más o menos unos 23 años, llamado Carlos Montenegro, quien va a proyectar en los jóvenes de esa época
el nacionalismo revolucionario. Pero les decía que este gobierno de Siles Reyes, que representa una transición y la creación de un partido político que le serviría a sus intereses. Entre lo más destacado del gobierno de Hernando Siles Reyes está el aporte que hace el año 1928 en el campo de las finanzas de la República de Bolivia. Llegó a Bolivia una misión americana a la cabeza de Walter Kemmerer que le permite elaborar, diseñar, estructurar el sistema financiero nacional. Esta misión Kemmerer aportó mucho en lo que después sería la Ley General de Bancos, la reestructuración del Banco de la Nación y una serie de leyes que aportarían bastante. A su vez, llegaría a Bolivia con el grado de coronel Hans Kunt, quien modernizaría el ejército boliviano. Ya estuvo unos años antes, más o menos en el segundo periodo del gobierno del presidente Ismael Montes Gamboa, junto con el líder del partido nazi alemán, Erich Rohm, amigo y muy cercano persona a Adolfo Hitler. Siguiendo en el gobierno de Hernando Siles Reyes, se da otro hecho que vendría a ser lapidario en esa aspiración de Bolivia de no perder la esperanza de que algún momento se superaba el problema de su enclaustramiento. Pero el año 1929, Chile y el Perú firman el Tratado de Paz, donde Tacna pasa a la soberanía peruana y Arica a la chilena. En el protocolo que se firma, se establece que ni Chile ni el Perú podía ceder a tercera potencia, entre comillas, potencia, territorios sin el visto bueno de ninguno de los dos. Este hecho vino a ser lapidario en esa aspiración porque Chile le ponía el candado a Bolivia y el Perú tenía la llave. Van a ser casi 100 años de este nefasto tratado entre Chile y Perú y vemos que las intenciones, sobre todo chilenas, no han cambiado, aunque siempre han manifestado su predisposición hipócrita de encontrar soluciones. El año 1930, más o menos entre los primeros días de los años 30, el gobierno de Siles logra de manera apoteósica, magnífica, un triunfo diplomático sobre el Paraguay. Ya durante el gobierno de Hernando Siles Reyes, lamentablemente, el Paraguay empezó a mostrar de manera hostil su claro rechazo a la tesis que promovía Bolivia referente al Chaco Boreal. Los paraguayos, pero en esa época, no actuaban solos. Ya se veía la interferencia de otra nación sudamericana, Argentina, que detrás y de manera solapada manejaba a los paraguayos como simples y vulgares marionetas para lograr sus intereses. En ese periodo, el presidente Siles lleva esto a un consenso internacional, a la Sociedad de las Naciones, y logra que el Paraguay sea considerado país agresor. Este triunfo fue contundente. Tanto es así que cuando el presidente Hernando Siles entró a la Asamblea, al Congreso Nacional, todos los representantes nacionales se levantaron y lo aplaudían apoteósicamente. Lamentablemente, se dio una situación que siempre va a marcar nuestra vida política.
En Bolivia, el pecado más grande de un presidente democráticamente elegido es decir que va a ir a la reelección. Es increíble ver cómo del periodo enero-febrero de 1930, la reacción es, pero para el mes de abril, totalmente adversa. Sectores próximos al presidente, los que nunca faltan en ningún gobierno, y en la historia de Bolivia, los tirasacos o yuncos, como se dice en quechua, no faltan. Hernando Siles Reyes sería el primero en cometer ese pecado mortal que le causaría su caída. Luego seguiría los mismos pasos Víctor Paz Estenssoro en su tercer periodo, que también le ocasionó su caída. Y finalmente tenemos a don Juan Evo Morales Ayma, el año 2019, que si bien dejamos una posición ecléctica, sin decir que fue fraude o golpe de Estado, también le costó la presidencia. Estos denominados yuncus, que no es otra cosa que gente que no está dispuesto a perder sus prerrogativas cuando se vaya su jefecito, empezaron a decirle al doctor Hernando Siles Reyes que debería legitimar esta situación, esta figura no reconocida en la Carta Magna. La idea era presentar una renuncia y luego convocar a una asamblea constituyente, lo que al final se veía claramente en un autogolpe. El 28 de mayo de 1930 se desencadena en el país una insurrección popular. Maestros, universitarios, trabajadores, obreros, o sea, todo un conjunto del componente social boliviano que lamentablemente deriva en enfrentamientos con muertos y heridos. El doctor Siles tuvo que pasar un trago amargo, puesto que su casa es asediada por esta muchedumbre, comandada por la hermana de Daniel Sánchez Bustamante. Una bala perdida, disparada desde la muchedumbre, penetra el cristal de una ventana y mataría a una religiosa que se encargaba de la enseñanza de los 3 hijos del doctor Siles. No conforme con esto la muchedumbre, el doctor Siles tuvo que ver la forma de escapar con la ropa puesta y con su esposa y sus 3 hijos y refugiarse en la embajada del Brasil, mientras su casa era incendiada, saqueada, y lo más triste de esto, que destrozaron una biblioteca que para ese entonces era la más completa del país. Cuando se da esta trifulca, su gobierno había perdido todo sustento, toda legalidad y todo marco de diálogo. Como dijimos, al final, el presidente Hernando Siles Reyes marcharía al exilio a Chile, donde años después pasaría al Perú, donde falleció. Así terminó la aventura prorroguista de Hernando Siles Reyes. En ese interín, y a pedido mismo del doctor Hernando Siles Reyes, la cabeza visible de las Fuerzas Armadas era el general Carlos Blanco Galindo, el cual, sin ningún tipo de reparo, se hace cargo de la presidencia tras ese golpe de Estado del 28 de mayo de 1930 y asume como autoridad máxima de la Junta de Gobierno. Carlos Blanco Galindo, al igual que otros aventureros que pasaron en la historia de Bolivia y que también vendrían en la futura historia de Bolivia, plantea 2 objetivos de su gobierno.
convocar a elecciones, modificar la Constitución. Esos fueron sus objetivos. Claro que en el fondo, el general Carlos Quiroga Blanco, su intención era quedarse por lo menos unos 3 años como presidente de Bolivia. Pero la presión interna y la amenaza de una eclosión social más fuerte de la que derrumbó a Hernando Siles Reyes acabaría convocando a elecciones y dando lugar así a un candidato que aparece como ganador y que marcaría el periodo 1931-1936. Como manifestaba en párrafos anteriores, se había logrado un éxito diplomático durante el gobierno de Hernando Siles Reyes en relación no era todavía un problema, pero a la situación preocupante del interés tosudo del Paraguay sobre el Chaco boreal. Para el año 1931, la situación, en vez de haber mejorado y haberse buscado desinflar las tensiones, fue todo lo contrario. Fue todo lo contrario, puesto de que la tensión, los vericuetos fueron marcando diferentes matices del año 1931. Pero, al igual que en la Guerra del Pacífico, la Guerra del Acre, Bolivia llega a la Guerra del Chaco después de haber estado bajo el modelo liberal en un periodo de 50 años. Si bien es cierto que la estabilidad económica se mantuvo de forma admirable, pero la situación política estaba siempre en esa inestabilidad. Y esto lo marca el periodo del caudillismo de 1839 a 1880, donde los caudillos de diferente corte y de diferentes matices, pero con un factor común, la ambición, la codicia, marcaría esos 40 años. La economía del país se había estabilizado y estructurado en la minería, sabiendo que la minería solo representaba un 25%. La plata en su momento fue el recurso natural que alimentó a todos los bolivianos desde el nacimiento de Bolivia hasta el gobierno de Severo Fernández Alonso Caballero. A partir de 1900, el estaño ocupa ese privilegio y viene a constituirse como la fuente que alimentaba a todos los bolivianos desde 1900 a 1985. En ese periodo, Bolivia tenía el 70% de sus ingresos, que era el estaño. Pero lo más grave que tuvo que afrontar Bolivia es la crisis económica. Durante la Guerra del Pacífico vimos que una de las causas que nos llevó a esa contienda con Chile fue la crisis económica en los desastres naturales que hicieron que el país se encuentre en una situación financiera totalmente negativa. Para el año 1929, después de que el mundo se recuperaba de una guerra cruenta como fue la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, y luego de lanzarse al mundo una propuesta que salía de las potencias vencedoras como fue la Sociedad de las Naciones, si bien aparentemente se dio una paz en Europa y en el mundo, los países como Bolivia, que vivían, y sobre todo Bolivia, que vivía de la venta de su estaño, representaba un problema más grande que los países mismos que se inmiscuyeron en la guerra. A esto hay que agregar que la crisis financiera de octubre de 1929, el famoso Jueves Negro, fue también lapidario para la economía de nuestro país. La caída de la bolsa de Wall Street
hizo que en nuestro país no solo afectaba a la exportación del estaño, sino también a una serie de condicionamientos que derivaría en el conflicto armado con el Paraguay en 1932. Como ya se dijo anteriormente, en las elecciones convocadas por el presidente interino, el general Carlos Blanco Galindo, sale vencedor de esta contienda electoral el cochabambino Daniel Salamanca Urey. La figura de Salamanca comienza siendo un astro que iluminaba los destinos de esta patria por muchos factores, hasta ser nominado como el hombre símbolo. Se granjeó el respeto de propios y extraños por esa sobriedad, honradez y su capacidad intelectual. Pero a los 6 meses de haber ascendido a la presidencia, esta imagen estaba totalmente por los suelos por muchos factores, directos del presidente o colaterales al presidente. Durante su mandato, la progresión de las exportaciones de estaño durante la guerra hace que tome 2 medidas su gobierno: la suspensión de la deuda externa que Bolivia tenía, que se decreta el año 1931 en el mes de julio, y el cambio diferenciado y preferencial para el sector minero, lo que en otros rubros del país causaría gran molestia. En el campo jurídico, legislativo, un hecho causaría mucha controversia posterior. El año 1931, el gobierno de Daniel Salamanca Urey promueve el divorcio. Es promulgado la instauración del divorcio en la legislación nacional, siendo así Bolivia el país el primero en adoptar esto. Y no se dejó esperar la reacción, sobre todo de sectores conservadores que decían que era una mala imagen que el país iba a ganar en el contexto tanto interno como externo. Pero la realidad, jóvenes, no fue tanto. Tampoco la sangre llegaría al río. Claro, los eternos buscadores de cualquier cosa para generar conflicto trataban de sacar réditos a esta situación, que pasó después a quedar en el olvido. Estas medidas fueron quizás fuertes para el presidente. Se produjo un aislamiento y tuvieron como contrapartida un presupuesto mensual alto para el ejército y un plan consciente y decidido de la penetración militar en el territorio del Chaco. Salamanca tenía muy claro que Bolivia debería dominar esa región en conflicto, con su famosa frase que no le pertenecía: hay que pisar fuerte en el Chaco, marcaría el inicio de un conflicto armado. Se ha escrito mucho y se ha hablado mucho sobre esto. Dicen que el mejor hombre en un periodo donde una guerra está al frente no es llevar a su nación a la guerra, sino es evitarla. Quizás la figura de Salamanca en esto no tuvo una visión y no tuvo el tino necesario para evitar esta contienda. Dejando a un lado momentáneamente el inicio de la guerra del Chaco, veremos nuevamente un hecho que se da a nivel de la dramática y triste historia de la educación en Bolivia. Aparece la figura de un profesor, Elizardo Pérez, y la famosa escuela de Guarizato. Allí se empezó a hacer
de manera creativa y en base a la iniciativa, no diremos experimentos, sino propuestas que vayan en pos del mejoramiento del aspecto educativo. ¿Quién era Elizardo Pérez? Profesor, pedagogo, un verdadero apóstol de la educación, y lo que es más, él en sus análisis, investigaciones, logró posicionar una tesis sobre la educación indígena y propuso que la educación del indígena debería ser en base a la realidad del campo, basándose pero en los dos pilares, el pueblo quechua y el pueblo aymara. Con esa idea, con esa tesis, nacería la escuela de Huarizata, un pueblo ubicado en las cercanías del lago Titicaca, muy cercano a Chacachi, en el departamento de La Paz. Es así que el 2 de agosto de 1931 se da este proyecto. Creo que al momento, o en su momento diremos, se veía como una gran alternativa por las connotaciones que tenía, pero sobre todo se cambiaba esa idea que venía desde la época colonial y republicana, verlo al indígena, al indio, como un sujeto y no como un objeto de educación. ¿Cuáles fueron los móviles para la Guerra del Chaco? Para la Guerra del Chaco los móviles se pueden encontrar en muchos libros de historia y en los mismos libros de historia de los paraguayos. Hay diferentes posiciones, diferentes visiones, diferentes interpretaciones, pero considero, por ejemplo, que aquel estudiante que desearía investigar más y a profundidad esta guerra debería leer la obra de Roberto Querejazu Mazamaclay. El historiador norteamericano William Lee Armstrong también aporta con sus investigaciones y el norteamericano Herbert Klein también hace sus aportes, lo mismo que los esposos Gisbert y su hijo. Como les dije, la guerra tuvo diferentes móviles, matices e intenciones, pero vamos a tomar dos que se podría decir las que tienen mayor solidez y coherencia. La primera, que este conflicto, que nuevamente el imperialismo inglés está detrás de bambalinas, ya estuvo presente en la Guerra del Pacífico, estuvo presente en la Guerra del Acre y claro, no podía estar ajeno en el Chaco, porque ahí nació una concepción de que el Chaco boreal, en su subsuelo, había un océano de petróleo. Lamentablemente, la primera empresa americana que llegó a territorio boliviano traspasa todos sus bienes y sus objetivos a la nefasta Standard Oil, propiedad del John Rockefeller. En el Paraguay y en la Argentina estaba la británica, la Shell, cuya subsidiaria era la Union Oil Company, que iban a operar en el Chaco boreal. No se puede dudar que había una imposibilidad de exportar el petróleo boliviano a través del río Paraguay, el cual estaba bloqueado por los paraguayos. Esto para la Standard Oil representaba un impedimento total. La Argentina, que de manera solapada e hipócrita jugaba la doble cara, tanto con el Paraguay como con Bolivia, también tenía sus intereses
al explorar el petróleo que tenía en el norte, lo cual iba a ser un factor decisivo. Hubo una negativa autorización para que un oleoducto de Bolivia a la Argentina sea construido. Claro, eso para todos los bolivianos no existía, porque estaba prohibido. Pero de manera clandestina, la Standard Oil había construido un ducto con el cual sacaba el petróleo boliviano. Seguiremos viendo. Pero también, por otro lado, esa concepción que hasta ahora en mi cabeza no comprende quién fue o quiénes fueron los que manifestaron que el Chaco Boreal era un océano de petróleo. Sí, es cierto, se puede presumir mucho. Se puede presumir que en el desierto de Atacama, en su subsuelo, hay un océano de agua dulce. Pero si no se tiene algo sólido y científicamente comprobado, la cosa varía. Y esto mismo ocurrió con el petróleo y el Chaco Boreal. Se basaron los argentinos y paraguayos en simples presunciones, pero sin ningún aporte en el científico. Perdón. Hay que tomar en cuenta también que el petróleo no fue la causa, fue el sujeto de la guerra como consecuencia del avance paraguayo hacia la zona petrolífera boliviana. En la guerra del Chaco, la Standard Oil jugó el papel más sucio y más negro en nuestra historia. Cuando la Sociedad de las Naciones declaró embargo al Paraguay y a Bolivia para evitar más el conflicto, que siguieran muriendo gente, la Standard Oil se negó a vender la gasolina que producía de nuestro propio petróleo. Tuvimos que comprar gasolina al Perú para poder movilizar nuestros Caimanes y vehículos de transporte militar. La Standard Oil pensó que debería jugar a lo doble interés. Total, el rédito iba a ser grande de uno o del otro lado. El otro aspecto que se presenta en esta guerra es el enclaustramiento marítimo, que el país necesariamente tenía que buscar otras alternativas para salir adelante y buscar su navegación por los ríos que desembocan en el Océano Atlántico. Así el río Paraguay se convertía en esa salida hacia el Océano Atlántico. Por eso el Chaco se convertía en un punto estratégico. Ingresamos al año 1932, ya en el horizonte del país se veía que la guerra era inevitable. La prensa internacional, los medios de comunicación, sobre todo argentinos, que salían a favor del Paraguay, las continuas insinuaciones verbales de los paraguayos desembocarían en una situación que se debería haber evitado, tomando en cuenta que la situación del país no era de las mejores desde todo punto de vista. Lamentablemente se repetía ese factor común que estuvo presente en el Pacífico, en el Acre y ahora en el Chaco. La poca presencia del boliviano en su vasto territorio. La poca políticas de fortalecimiento de nuestras fronteras de todos los gobiernos que pasaron. Y a esto hay que agregar el poco conocimiento de los militares bolivianos que después
se vieron involucrados en este dicho conflicto armado. Y señalaremos con puntos y comas. ¿Quiénes componían el ejército paraguayo? El ejército paraguayo componía paraguayos que vivían en el entorno al Chaco boreal. Tenían sus vías de penetración, sus estructuras camineras, gente que estaba acostumbrada a temperaturas pero de 38 grados a la sombra y 50 en la época del verano. Quienes componían nuestras tropas. En primer lugar, hay que ser bien claro y sincero. No era el ciudadano, porque la ciudad estaba reducida a un 10%. La mayoría vivía en el área rural, en las grandes haciendas de los señores hacendados. Es de lógica que estos grandes hacendados no iban a permitir que sus hijitos vayan a una contienda armada a un territorio que ni sabían cómo era. Y claro, en un periodo en que Bolivia vivía en las dos Bolivias, la Bolivia del criollo y del mestizo y la Bolivia del indio. Y estos grandes hacendados decían, no va a ir mi hijo a la guerra, pero van a ir 50 de mis peones, de mis pongos. ¿Y quién eran esos pongos? Indios quechuas que no sabían leer y escribir, y agregar a esto más, totalmente ajenos a un territorio hostil para el aymara y para el quechua, ya que ellos estaban acostumbrados a más de 2000 metros sobre el nivel del mar a vivir, y en un territorio que estaba sobre los 400 o 500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, estos fueron los factores, los antecedentes, mejor dicho, el componente del soldado paraguayo y el componente del soldado boliviano. El 15 de junio de 1932, el mayor Óscar Moscoso, y con un destacamento de soldados bolivianos, de manera sorpresiva toman Fortín López, que controlaba la famosa laguna Chuquisaca o Pintiatuba para los paraguayos. Pero, ¿por qué era estratégica esta laguna Chuquisaca? Esta laguna de Chuquisaca, jóvenes, era estratégica porque era la única vertiente de agua dulce bebible para cualquier ser humano que viva en ese entorno hostil. O sea que tanto para los paraguayos como para los bolivianos, esto era totalmente clave en el aspecto estratégico. Pasaría un mes y entre el 15 y 16 de julio de ese año, 1932, los paraguayos contraatacan y vuelven a retomar el fortín y logran desalojar al mayor Moscoso del fortín Mariscal Santa Cruz, que estaba a orillas de la laguna. Que en base a las argumentaciones históricas, Bolivia decía que este fortín Mariscal Santa Cruz estaba hace décadas en esa orilla. El presidente Daniel Salamanca Orey, el 18 de julio, anuncia al país que no se va a permitir que el Paraguay ultraje a Bolivia de la manera que había actuado hasta ese momento, y ordena que se tomen los fortines paraguayos Toledo, Corrales y Boquerón. 8 días después, estamos hablando entre el 24 de julio y el 31 de julio, se producen acciones y se toman los 3 fortines. En la toma del fortín Boquerón, el coronel Emilio Aguirre cae mortalmente herido y posteriormente fallecería. Toman el fortín Boquerón. Así comenzaba la guerra del Chaco.
Pero la guerra del Chaco comprende 4 etapas o 4 fases. La primera fase, que se da íntegramente el año 1932, desde ese 15 de junio hasta diciembre de 1932. Época donde los dos ejércitos empezaron a pertrecharse de material bélico, y aquí la diferencia ya había marcada. Bolivia tenía que echar mano de lo que podía para armarse, porque ya existía la presión internacional para que evite la venta de armas a los países beligerantes. Por otro lado, el Paraguay lo que hacía era igual buscar conquistar lo mejor que pueda, pero tenía el apoyo del ejército argentino. La segunda fase, que empieza en diciembre de 1932 a diciembre de 1933. Es un periodo de un año donde aparece la figura del general Hans Kuntz, que es traído por el gobierno del presidente Salamanca ante los fracasos rotundos del ejército boliviano, pero principalmente de sus comandantes y de su Estado Mayor. La tercera fase comprende desde diciembre de 1933 a enero de 1935, que es la fase más crucial porque el Paraguay desencadena las ofensivas más grandes contra el ejército boliviano. Y la cuarta fase, que comprende desde febrero a junio de 1935, donde se da la defensa de Villamontes en febrero y el cese de hostilidades el 12 de junio de 1935. Como ya dijimos, el conflicto del Chaco se había sintetizado a 4 fases. Esto marcaría la situación muy importante. En el Paraguay, el presidente paraguayo Eusebio Ayala dejó toda responsabilidad de la guerra, o sea, todo el mando de la guerra, al general José Félix Estigarribia, un militar que se había formado en la Academia Militar Francesa. Salamanca, Daniel Salamanca Orey, cometió un imperdonable error al no tener confianza en su alto mando. Esto empezó a generar una serie de roces, una serie de tensas relaciones que al final concluirá con su caída del presidente. Y por otro lado, y eso es lo que más llama la atención, no sé en qué momento el presidente Salamanca había aprendido estrategia bélica, puesto que él a veces dirigía desde el Palacio de Gobierno las operaciones bélicas en el Chaco, que a veces eran cumplidas por el alto mando militar boliviano y otras veces la mandaban directamente al tacho. Esto ya era un punto negativo bastante peligroso en la conducción de la contienda del Chaco. Como ya dijimos, el año 1932, cuando el presidente Salamanca ordena y manifiesta que no va a permitir que Bolivia sea ultrajada por el Paraguay y ordena al ejército boliviano la toma del Fortín Toledo, Corrales y Boquerón, donde el comandante, el coronel Aguirre, en el intento de la toma de Boquerón cae mortalmente herido, fallecería pocos días después, asume en la comandancia el general Manuel Marzán, que es uno de los héroes que marcaría la historia de la Guerra del Chaco. Él, a la cabeza de 400 soldados bolivianos, resistió el embate del ejército paraguayo, que bordeaban los 6.000 hombres, y los puso en jaque durante 26 días. Pero es necesario recordar esta epopeya del ejército boliviano, de ese puñado de hombres
que mantuvo al ejército paraguayo a raya y donde se escribieron las glorias del ejército boliviano. Como ya dijimos, el ejército boliviano en el Boquerón escribió las más brillantes hojas de su historia, donde demostró el heroísmo, pero sobre todo el coraje de poder resistir contra una fuerza abrumadora como era el ejército paraguayo. La ofensiva paraguaya comenzó el 9 de septiembre, mejor dicho, y componía 448 bolivianos como defensores. Y el Paraguay tenía una enorme capacidad, tanto en hombres como en equipo militar. En hombres bordeaban entre los 9.000 y 11.000 efectivos. O sea, una relación de 10 a 1. Para cualquier militar o estudioso de la estrategia militar, diría que era absurdo ver que 450 hombres iban a frenar a 9.000 hombres. Era lo más absurdo que se podía decir. Pero esos 20 días, para los paraguayos, quedó marcado el valor del soldado boliviano. Los ataques, que generalmente venían en oleadas, se iban, pero como el depredador a su presa. Y el intento era rechazado y dejando un territorio sembrado de cadáveres. Pero el ejército boliviano no estaba logísticamente preparado, puesto de que carecía de alimentos, pero sobre todo del líquido vital. Si bien en el Fortín Boquerón existía un pozo del cual se podía extraer aguas, flotaban ahí 2 cadáveres de soldados bolivianos que habían sido aniquilados por francotiradores paraguayos. O sea, la situación era adversa. Pero en la obra de Roberto Querejazu, referente a la epopeya de Boquerón, señala que la Fuerza Aérea Boliviana les lanzaba vituallas desde los aviones para que resistan y sigan defendiendo. Pero no eran tan efectivos sus aprovisionamientos, porque algunos caían al medio en tierra de nadie, y querer lograr la acometida representaba que siempre iba a aumentarse la cantidad de muertos, y en algunos casos las vituallas caían en territorio paraguayo. Al final, lo más triste de esto es de que el soldado boliviano, en algunos, acabaron tomando su propia orina. El general Marzana, viendo la triste situación y sabiendo que era imposible seguir defendiendo, decide hacer una prueba, una tregua donde la capitulación sea honrosa, pero se veía que era bien difícil. Entonces, en un momento de esos, levanta una bandera blanca para solicitar esta tregua y capitulación honrosa, pero los paraguayos, que estaban ya a escasos metros del fortín, pensaron que se estaban rindiendo y cayeron sin ningún tipo de escrúpulos y tomaron el fortín. El general José Félix Estigarribia, cuando se dio la situación, pensó que el ejército boliviano por lo menos tenía entre 1.500 y 2.000 hombres, o en el mejor caso 500 hombres, pero jamás se imaginó que 450 soldados bolivianos los mantuvieron a raya durante 20 días. Esta noticia circularía todo el mundo, donde se mostró el valor del soldado boliviano. Cuando le preguntaron a Marzana, que estaba preso en el Paraguay, dijo: nosotros hicimos cumplir con nuestro deber. Como ya dijimos, de diciembre de 1932 a diciembre de 1933, lamentablemente, el Paraguay toma la iniciativa. Después de tomar los fortines Corrales, Toledo y Boquerón, realiza una contraofensiva que produce lamentablemente en el ejército boliviano un debacle
entre el 19 y el 23 de octubre de 1932. El ejército boliviano es derrotado en Arce y en Alihuatá. Sobre todo, desde el punto de vista estratégico, el Fortín Arce era muy importante y clave para el ejército boliviano, el cual es abandonado e incendiado, y el ejército boliviano se reorganiza en kilómetro 7, donde la estrategia del general Bernardino Bilbao Rioja logra un contundente triunfo hasta romper las líneas paraguayas. Como les dijimos, este fracaso rotundo en Arce y en Alihuatá produjo una reacción adversa en las ciudades de Bolivia, sobre todo en La Paz y en Cochabamba, donde se pedía la cabeza del alto mando militar, al cual se lo veía totalmente incapaz y carente de ideas, y pidieron que se lo traiga al ya general alemán Hans Kunt. Kunt llega a Bolivia y se hace cargo de inmediato de la dirección del ejército boliviano. Se traslada a Villamontes, que se convertiría en la ciudad, entre comillas, como un ariete en la contienda del Chaco. Si bien la estrategia de Kunt era la mejor defensa es el ataque, es decir, atacar, atacar y atacar, Kunt no tomó en cuenta un factor, el logístico. Si bien logró avanzar con un torbellino del ejército boliviano, empezó a descuidar su retaguardia, puesto que su logística, su línea de aprovisionamiento no estaba tan cerca y no era tan fluido. Cuando Contis de manera impulsiva decide atacar Nanagua, el presidente Salamanca le dijo que no, que evitara atacar Nanagua, que se presentaba el punto más al sur del Chaco Boreal. Entre agosto y diciembre de 1933, las tropas paraguayas, al mando del general José Félix Estigarribia, contraatacan, crean un cerco y produce un desastre pero descomunal en el ejército boliviano. Caen 2 divisiones enteras sin disparar un tiro, rendidas al ejército paraguayo. Esto determinó la caída del general Hans Kunt. A partir de ese momento, de esta contraofensiva de diciembre de 1933, el alto mando paraguayo y el general Estigarribia deciden en Campo Villa iniciar una ofensiva que vaya haciendo retroceder al ejército boliviano hasta donde más se pudiera hacer. Bolivia tenía su centro de operaciones en Muñoz y en Boliviano, a orillas del río Pilcomayo. Estigarribia se lanzó igual con ese ímpetu, logra derrotar al ejército boliviano en la batalla de Cañada Stronger, vuelve al ejército boliviano a demostrar una ineptitud, ya que caen otras 2 divisiones, 4.000 prisioneros y más de 2.000 muertos. En ese interín, Salamanca ya era patente y notorio la mala relación que tenía con el alto mando militar. Pero comete un error que la historia hasta ahora dice no se sabe por qué razón. Estando en un conflicto armado donde la mayor parte de los bolivianos estaban preocupados que el Paraguay no llegue a nuestros pozos petroleros, decide convocar a elecciones para el 11 de noviembre. El candidato era Franz Tamayo y el otro Juan María Salles. Franz Tamayo logra una apoteósica victoria con el 59.2%, pero jamás llegaría a ser presidente, puesto que Salamanca el 27 de noviembre de 1934, junto con el general Lanza y su hijo, deciden trasladarse a Villamontes con el objeto de destituir
al general Enrique Peñaranda del Castillo. Ni bien aterrizó en Villamontes, lo estaba esperando el general Enrique Peñaranda, el coronel David Toro Ruilova, el coronel Germán Buch Becerra y el mayor Moscos, Óscar Moscos, y otros oficiales que estaban decididos a frenarlo al presidente y obligarle a que renuncie a renunciar a su mandato. Prácticamente eso logra este grupo de militares, sin ningún tipo de violencia. Lo agarran al presidente Salamanca, lo encierran en las oficinas del comando, junto con el general Lanza y con su hijo, y es nuevamente embarcado en el avión y mandado a Santa Cruz. Prácticamente Salamanca no tenía más alternativa, puesto que las cosas se le volcaron al 100%. Esto sucedió el 10 de noviembre de 1934.